Poquito las tardes, pero todo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a ir ahí a Lucas 15. Esta parábola, hermanos, del hijo pródigo. Me quiero cerrar. Bueno, Panchito, ¿qué pasó? Hoy quiero cerrar con el padre, porque hay tres relatos que ahí marca la Biblia. Parece ser que muchas veces nomás tomamos el tema del hijo pródigo. Y yo creo que el tema del hijo pródigo es demasiado claro, es muy palpable acerca de su posición que él tomó arrebatada en una edad todavía. Pues habla del hijo mayor, eso indica que los dos estaban de una edad pues de jóvenes, yo creo. Y se habla del hijo menor, porque después muestra al hijo mayor, y al hijo menor, pues, él toma una decisión que no es correcta, en una época que no es correcta para su vida. Y la toma la decisión, y el padre nunca le negó lo que él pidió. Él se lo puso, está bien, ¿quieres eso? Ándale, ve. Y es una enseñanza en la cual esta historia es muy bonita, es maravillosa, nos enseña tres tipos de conductas del cristiano en la iglesia. El cristiano que es derrochador, que está en la casa del Padre, y esta casa del Padre tiene todo, y él decide buscar una aventura. Él decide salir de la casa, como muchas costumbres hay en otros países. Aquí todavía no tanta costumbre, pero deciden, y muchas veces lo que se van a enfrentar es difícil. Y este hijo enfrentó esto, pero este hijo fue falto de conocimiento en sabiduría. Porque cuando le da una fortuna el padre y derrocha todo, y todo lo tira, eso indica que no tenía noción ni siquiera de lo que estaba haciendo. Nada más quería gastar. Él quería ir a lugares donde él podría presumir que él tenía y que era un hijo de un hombre muy rico. Y esto es lo que está en este relato del hijo pródigo, el hijo derrochador. Y a él no le importó el sentimiento del padre. A él no le interesó cómo estaba su padre. A tal manera de que él decidió simplemente nada más tomar las cosas y se fue. Y luego empieza su vida derrochadora tremendamente, y por fin él regresa. Y hace 8 días tocamos el tema acerca del hijo que quedó, el hijo mayor. Y es el hijo egoísta. Parece ser que no tiene mucho papel este hijo, pero tiene mucho papel aquí. Porque es la otra parte. Son las tres actitudes o las tres maneras de vivir de un cristiano: ser amorosos, ser derrochador de lo que tenemos, o ser egoísta teniéndolo todo. Y el hijo mayor simplemente nada más se quejó en contra del hijo menor. Y hay algo que el padre le dice ahí, y esto es algo en la cual quiero empezar el tema. Dice ahí en el Lucas 15, Lucas 15,
Vea por favor el 31. Él entonces, hablando del Padre, le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Interesante tema. Padre, gracias por el tiempo que nos da, Señor. Bendice la reunión, bendice, Padre, la comunión. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, para que seamos, Señor, iluminados con tu palabra. Deseamos, Señor, hacer tu voluntad, pero más que nada conocerla, Señor, que toque nuestros corazones en cada quien que estamos haciendo en nuestra vida cristiana. Te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Le está diciendo aquí, él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Sabe? Hablaba algo acerca hace 8 días de esto. Estamos aquí en la iglesia y todas las bendiciones son nuestras, todas. Tenemos tantas bendiciones, hermanos, pero a veces somos tan ciegos o tan cortos que no alcanzamos a ver hasta qué magnitud Dios nos ha bendecido. Nos ha bendecido tanto Dios. Primeramente, hermano, estamos aquí con salud. Una bendición grande. Algunos están en el hospital a punto de decirles: oye, ya estás en tu etapa final. Y no estamos aquí, hermanos, teniendo la bendición de Dios en salud. Entonces estamos siendo bendecidos grandemente por Dios. Tenemos aquí para tener una excelente comunión con la iglesia. Una excelente comunión. Lo único que puede estorbarnos es nuestro egoísmo, es nuestro soberbia a no tener una buena actitud de aprovechar esta bendición de Dios. Porque lo tenemos. Yo puedo llegar con cualquier hermano y saludarle amablemente, amigablemente, hermandablemente. Y no tengo nada que me impida saludarle. Porque mi corazón está en paz. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando también aquí en la iglesia la paz de Dios que Dios nos da. La paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Entonces tengo la paz también, tengo una mucha bendición. Le dice al hijo: mira, todo lo que tengo ahí es tuyo. Ahora, si no lo has sabido aprovechar, porque él se quejó de esto. Él dijo: pues a él le matas un becerro, le estás matando lo mejor. Y él dijo: pues todo es tuyo aquí. Si no lo has hecho es porque estás desperdiciando mi riqueza. Todo lo que tengo yo aquí lo estás desperdiciando. Y esto es lo que llega a pasar, hermano. Estamos desperdiciando las grandes bendiciones de Dios. Estamos desperdiciando ir a hablar la palabra de Dios, predicar el testimonio de Cristo. Estamos desaprovechando, hermano, cada cosa si nos ponemos a analizar de lo que está haciendo nuestra vida. Y a veces llevamos una vida demasiado justa en el cristianismo, demasiado, hasta la palabra podría ser un poco ofensiva, pero muy miserable en nuestra vida cristiana. Porque estamos limitando el poder de Dios en nuestras vidas. No estamos usando todo lo que Dios nos ha dado. Este joven está quejándose de eso. Y el Señor le dice ahí, su padre: mira, todo es tuyo. Si no lo has usado, no es mi problema, es tu problema. Y esa es la misma situación aquí en la iglesia. No estamos usando, hermanos, de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado grandes cosas en nuestras vidas. Nos ha dado un evangelio limpio y bueno, edificante, un evangelio de salvación, un evangelio de vida eterna, un evangelio, hermano, de perdón de pecados, un evangelio en la cual transforma al ser humano. No es un evangelio de emocional, no es un evangelio de brincar y hablar lenguas, no es un evangelio que no es claramente en la Biblia. Es un evangelio demasiado transparente. La palabra de Dios, hermanos, ha sido descubierta en nuestros corazones.
Porque a veces es difícil que pase esto. Yo veo cómo es encubierto en mucha gente el evangelio verdadero. Cuando yo llego y hablo acerca de la salvación, temas tan prácticos, tan claros, tan sencillos, bien ubicados, y no nada más con un texto, con decenas de textos, están ahí, escritos. Y a veces, hermanos, estamos desaprovechando ese tesoro, regalarlo a otra persona. Y esto no es otra cosa más que ir y sembrar el evangelio. Ir y predicar el evangelio. La riqueza que tenemos nosotros es abundante hasta la eternidad. Y lo estamos desaprovechando totalmente. Estamos siendo demasiado selectivos con la gracia de Dios. Seleccionamos nada más lo que yo quiero. No quiero agarrar todo. Y aquí, hermano, está diciéndole el Señor, pues mira, toda la hacienda es tuya. ¿Por qué no lo has hecho? Porque no has agarrado. Te quejas de que un becerro, todos los becerros gruesos son tuyos. Todas las sandalias son tuyos. Todos los vestidos son tuyos, las vestimentas, todo lo que quieras es tuyo. Nada más falta que tú lo muevas o que mandes a un mozo, a un siervo que está ahí en la casa y todo es tuyo. Pero a veces, hermanos, estamos siendo así en esa manera, demasiados limitados en nuestra propia vida. Por eso, hermanos, muchas veces el que no sea nuestra vida de gozo, de paz, de abundancia, como este hombre que en vez de darle gusto que llegó su hermano menor, le da enojo. Se enoja. ¿Sí entiendes esto? El problema aquí, bueno, el problema aquí es que se enoja con el dador. O sea, el que le dio todo se está enojando con él. No fue con el hermano que fue y le reclamó, oye, tú no mereces esto, tú no eres digno de esto. No, fue con el padre. Por eso el padre tranquilamente nomás le dice, todo es tuyo. Todo. Y así es, hermanos, en la iglesia muchas veces estamos desaprovechando cada bendición que tenemos en la palabra de Dios como un mandato para obedecer los cristianos y estamos desaprovechando todo esto. Por eso nuestra vida a veces es limitada en esta parte. ¿Sí entiende esto? Dice ahí, hermanos, en Lucas 15. Ok, llega otro punto también, hermanos, y que eso quiero tocarlo. Yo creo que Josué tocaba algo de eso. Ven ahí en San Juan, capítulo 21. De hecho, pensaba tocarlo un poquito más, pero él ya abarcó algo de esto. Pedro tiene un problema ahí con el discípulo amado. En el capítulo 21. Nada más voy a leer el texto. Dice el número 20. Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo el cual amaba a Jesús, que seguía él, que también se había recostado a su pecho en la cena y le había dicho, es San Juan 21:20. Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio a este y dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Dícele Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¿Sabe? El hermano estaba metiéndose con el otro hermano menor. Y este texto nos muestra que muchas veces Cristo nada más lo que puso fue en su lugar a cada quien con esa enseñanza. ¿Qué dijo ahí Cristo? Si yo quiero que él quede, que a ti. ¿Qué potestad tú tienes sobre los demás?
que puedes tú influir sobre los demás. Y muchas veces, hermanos, lo que me enseña este texto es que muchas veces nos estamos metiendo en cosas que no nos importan. No sé si me estoy explicando o estoy siendo explícito. Me estoy metiendo cosas que no nos interesan, que no son de nuestra responsabilidad. ¿Sabe? Ahí en este caso, había un padre. Pero, hermanos, muchas veces nos hacemos nosotros los consejeros, los sabios, los que estamos tratando de ordenar nuestra vida, y es lo que decía Josué. Cuando muchas veces tendremos que ordenar nuestra propia familia primeramente. Hay una responsabilidad de un ministro, de un pastor, sí la hay. Déjalo que lo haga, y si se le amontona el trabajo, pues eso es su responsabilidad. Yo voy a orar por él para que Dios le ayude a tomar buenas decisiones. Nada más. Pero yo tengo que guardarme de meterme en asuntos que no me incumben, que son meramente del ministro, y que muchas veces nos andamos metiendo en cosas ajenas. Este hermano mayor se metió en un asunto ajeno, que era totalmente controlado por el padre. El padre no pidió ayuda al hermano mayor. No, él tenía sus decisiones y él hizo sus decisiones. Y muchas veces, hermanos, estamos tratando esto, de meternos en asuntos que no nos incumben, que no nos interesan. Que hay un asunto que yo tengo, y es cumplir con la obediencia a Dios conforme su palabra me está hablando cada vez que alguien toca un tema bíblico, y digo, oh Señor, esto yo no lo estoy haciendo. Oh Señor, esto yo no he obedecido en esta parte. Oh Señor, yo he echado atrás esas cosas y no quiero escuchar más. Hay cosas en las cuales tendremos que trabajar nosotros. Pero, ¿qué me interesan los demás? Y si me interesan los demás, es en algo nada más, en orar por ellos. Orar por ellos, Señor. Mi vida estoy trabajando con ella, Señor, pero yo te pido por tal persona. Señor, yo no tengo potestad de hacer nada ni de cambiar. ¿Sí entiendes? Entonces nosotros tendremos que entender esta posición, hermanos, claramente como ovejas en la iglesia. Que hay una responsabilidad de un pastor o de pastores, y esta responsabilidad solamente cabe en ellos. Y a veces andamos ahí metiéndonos en asuntos. Por lo menos este hijo fue directamente con el padre. Pero a veces, hermanos, simplemente cuando te llega un asunto, te escuchas un asunto, ves un asunto, ora por él. Si no quieres meterte totalmente en él, ¿por qué? Porque al final de cuentas saldrás embarrado, saldrás perjudicado, saldrás todo dañado, saldrás inconforme del asunto, pensarás que es injusto, tantas cosas que van a venir a tu mente, y luego tu vida espiritual irá hacia abajo. ¿Sí entiendes? Tu vida espiritual irá en una decadencia que no podrás frenar. ¿Por qué? Porque te estás metiendo en asuntos que no te corresponden, asuntos que no tienen nada que ver con tu vida. Y es algo que nos enseña este pasaje. El hijo mayor no tenía nada que ver con el hijo menor, porque el padre tenía toda la responsabilidad de esto. Por eso el padre, cuando le dice, mira, todo es tuyo, ¿por qué no lo aprovechas? ¿Por qué no trabajas mejor en lo que estás dejando de hacer en la iglesia? ¿Por qué no trabajas mejor en lo tuyo? ¿Por qué me ando metiendo yo en asuntos o cosas que no me incumben? Y muchas veces así se trata esto, hermanos. La verdad. ¿Sí entiende? Hace años había aquí una mujer que dañó la iglesia, y ella se metía en todos los asuntos. Sabía la vida de todos. ¡Qué asco de mujer!
Horrible. ¿Sí entiendes? Pensaba que tenía todas las decisiones. Y todavía había hermanos que venían y me le digo, oh, hermano, ¿por qué no me dijiste? Dijo, no, pues es que ella me dijo que usted tenía mucho trabajo y que mejor no le causara problemas, que ella le iba a ayudar. Astutos, astutas. No, hermanos. El ministro por eso está. El pastor por eso está. Así es. Y si yo pido ayuda, yo sabré a quién se la pido. ¿Sí entiende esto? Entonces aquí, hermanos, este hijo, pues este beso que está hablando ahí, de este Pedro que está diciéndole acerca del hijo amado, del hombre que estaba ahí con Cristo, que recostó su cabeza, él está ahí diciendo, quejándose en contra de él, y él nomás le dijo, ¿qué a ti? Si yo quiero que a ti, que te interesa. Y sabe, muchas veces así es, y si tú quieres y llamas a esa familia, a este hermano, a quien sea, lo amas demasiado por los asuntos que están pasando, ponte a orar. Ponte a orar nada más. No te metas en asuntos ajenos que no te incumben, porque vas a salir raspado, créemelo. Y no lo digo por mí, que yo te voy a raspar, no, el mismo asunto te va a llevar a la caída. Entonces tendremos que tener mucho cuidado cómo debemos hacer esto. Vamos a Lucas 15. Dejamos ahí San Juan. Un padre dolido totalmente, un padre que está ahí totalmente en una situación difícil. Pero algo que favoreció el asunto del hijo pródigo, el hijo que desperdició todo, fue la actitud que tuvo cuando él llegó con el padre. Y estamos hablando, hermanos, de una aceptación totalmente de su pecado, de su daño, de su rebeldía, de sus decisiones absurdas que tomó. Y él está reconociendo esto. Y él está incluso, antes de llegar con el padre, está diciendo, yo le diré cuando vaya ahí. Él estaba en una reacción totalmente ya clara. Y él está diciendo, yo me voy a levantar y voy a ir y voy a hacer esto y esto y esto. Sabe, hermanos, eso nomás me muestra totalmente un arrepentimiento de todo lo que hizo. Pero sabe que me muestra cuando el padre está ahí siempre esperando aquel hijo. Aquel hijo perdido que se fue. ¿Sabe qué me muestra? Un padre que primeramente, yo creo que cuando claramente se fue el hijo en esa decisión, porque sabía que iba a ir al mundo, ¿sabe qué hizo? Tenía un dolor él, un dolor de su hijo, ¿no? A ver, muy claro, aquí los que somos padres de familia no nos duele cuando un hijo se va incorrectamente. Sí nos duele, claro que nos duele. Oye, hijo, no voy a hacer esto, pero mira, hijo, esto. No, ¿tú qué vas a saber de la vida, papá? No, es que tú no sabes cómo la voy a hacer. Oh. Había un dicho que por ahí se dice en el pueblo, ¿no? En las ciudades. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y muchas veces queremos meternos en ese asunto. Y el padre estaba ahí adolorido, pero también estaba con la esperanza de que él regresara. Y entonces estamos hablando de un padre amoroso que no le importaba la situación como llegaba, porque la Biblia me muestra que ese padre corrió a recibir a su hijo. Y cuando lo recibió, no le importó si venía apestando a puerco, si venía sucio, barbón, si venía con harapos totalmente ya podridos. No le importó. Él llegó y le abrazó. Llegó y le abrazó. Y eso nada más me muestra la actitud que debemos tener aquí en la iglesia nosotros, muchos de nosotros, cuando viene alguien de algún lado que como ahorita decía el hermano Sergio, decía que a él se paró a platicar esto. La verdad es que, de veras, ¿tú crees que el padre, cuando llegó el hijo desperdiciador, el hijo pródigo, cuando llegó él empezó a exigir cuentas? Nada de esto.
No le pidió cuentas, no le examinó nada. Ve la lectura, léelo otra vez y luego léelo otra vez y ve si acaso le dijo, ¿de dónde vienes? ¿Por qué hiciste esto? Arrepiéntate, pasa ahí enfrente, esto, aquello, nada, simplemente, nada más lo que hizo el padre fue agarrar al hijo, abrazarlo como estaba ahí, sin baño y sin nada, y le abrazó tremendamente. Oh, hermanos, es lo que hace falta en la iglesia, abrazar al necesitado. Abrazar al quebrantado de espíritu, abrazar al que dejó la iglesia y lo regresa, abrazarle. Amén. Porque tenemos que tener esa actitud de amor, de comprensión, de misericordia, de perdón. ¿Tú crees que yo voy a empezar a llegarle y decirle, oye, ¿qué pasó esto y aquello? ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo lo otro? Y no, y tienes que hacer... No, hermano. Yo creo que si él está aquí o quien esté aquí, que viene de otra iglesia, sean bienvenidos grandemente, pero yo creo que ellos regresaron porque pasó lo que el hijo pródigo hizo. ¿Qué hizo? Volvió en sí. Vuelve y dice, ah, caray, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a regresar mejor a la casa de mi padre. Algunos hermanos que yo he visto, yo les digo, ¿cuándo regresas a casa? Yo no le digo, oye, supe que andas de alcohólico. Oye, supe que andas haciendo esto. Oye, supe que esto. Yo nomás le puedo decir, ¿cuándo regresas a casa? Estaremos esperándote. Porque tendremos que ser una iglesia de amor, de misericordia, de compasión, de perdón, de fraternidad, de buena comunión. Una iglesia que necesita mucha gente allá afuera. Miles de gentes andan con falta de esto, falta de gozo, de paz. Andan con falta de que alguien les dé un abrazo. Créanmelo. ¿Usted cree que si aquí alguien le da un abrazo a alguien es pecado? ¡No! Porque quizás ese hermano o esa hermana quiere que le den un abrazo porque le siente algo que tiene en su vida. Quiero recordar a mi hermana Mase, el día que la vi después de tantos años no verla. La verdad, hermanos, es que cuando yo la veo y nomás le digo, ¿eres tú, Mase? Y voltea. Y lo primero que hace es abrazarme. Y me abraza y yo siento ese abrazo diciendo, estaba buscando ayuda. Estaba buscando a alguien que recibiera mi abrazo. Y sabe, yo hice lo mismo para con ella. Yo no la andaba buscando a ella. Soy sincero. Pero lo que yo sé es que cuando la veo, yo digo, hace falta que ella vuelva al Señor. Hace falta que vuelva a casa. Y yo tengo que responderle en su abrazo. Y la hermana no me soltaba y no me soltaba. Era su necesidad. Y muchas veces somos así, hermanos. Muchas veces nos ponemos hasta a criticar a alguien que abrazó a alguien. ¡No! Porque tú no sabes en la situación o en la pena que está pasando esta persona o de dónde viene. O que está buscando en verdad un abrazo sincero de alguien. Y ese hijo no corrió al padre, el padre corrió a él. Es lo que dice la Biblia. Entonces un padre dolido, pero no le importa esto. Un padre que tenía mucho que reclamarle y no le reclamó nada. No le acusó nada. Simplemente nada más le recibió. Le abrazó y hizo una fiesta grande. Gloria a Dios. Grande bendición de esta actitud, de esta posición de este padre. Y yo te pregunto, yo te pregunto ahora, ¿qué posición tienes tú ahorita? ¿La del hijo pródigo? ¿La del hijo rebelde? ¿O la del padre amoroso? ¿Cuál posición quieres? Porque quizás es la posición que estás manejando ahora. Piénsalo, hermano.
reflexione en eso. Tenga poquita reflexión en eso y verá que la realidad es otra. Este ejemplo, hermano, que nos está dando aquí en esta parábola, es una aplicación directamente a la iglesia de tres puntos en las cuales me está manejando tres personajes, ¿sí? Y esos tres personajes se reflejan aquí en la iglesia, por si no sabían. Ahora, yo deseo ser el padre amoroso. No sé qué tú quieres ser, hermano. Yo no sé si tú eres el hijo que está esperando para salirse de la iglesia e ir a vagar un poco al mundo y de echar derroche y todo, y luego cuando te fastidies, si es que Dios tiene misericordia de ti y vuelves otra vez, llegas a la iglesia. O eres aquel orgulloso, aquel juicioso, uy, ya llegó yo lo vi entalado tomando, andaba haciendo esto, andaba haciendo aquello, no, yo creo que está mal, está en pecado, hizo aquello, andaba en adulterio, andaba en aquello. ¿De veras, hermano? ¿Tú tienes vara para hacer juicio en la iglesia? ¿O se lo vas a dejar a nuestro Padre Dios? ¿Por qué no orar por ellos? ¿Por qué no voltear? Y si antes éramos lo contrario, ahora quiero ser un Padre amoroso. Y cada uno de nosotros podemos ser ese Padre amoroso. Y podremos hacer una iglesia de amor. Una iglesia de compasión y de misericordia. Una iglesia, hermanos, que en verdad mucha gente está buscando. Está buscando un hogar, está buscando un lugar para estar en paz con Dios. ¿Por qué tendríamos que cambiar la situación? ¿Cuál de estos tres eres tú, hermano? Piénselo, analícelo, chéquelo. Pongamos primero en juicio nuestra propia vida para poder voltear a ver lo demás. Dice Mateo 7, no juzguéis para no ¿qué? Para no ser juzgados. Así es sencilla la vida. Entonces debemos tener mucho cuidado qué estamos haciendo con nuestra vida el día de hoy. ¿Cómo estamos mirando al que llega? ¿Cómo estamos mirando al que está? ¿Con envidia? ¿O como un hermano que es parte de nuestro cuerpo de Cristo? Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por su misericordia, por lo bueno que es con nosotros. Bendiga la iglesia, Señor. Sane corazones. Padre, que tengamos una excelente comunión. Y Señor, Jesús, que siga obrando en nuestra iglesia para hermanos que sirvan, pero también para que se predique el Evangelio y, Señor, también para estar dispuestos a recibir a todo aquel que viene herido, Señor, de lugares de perdición. En el nombre de Jesucristo le pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado, por los que nos visitan por ahí en redes sociales. Les invitamos para la próxima semana. Les damos gracias. Hasta luego.